Siguiendo con la serie que comenzamos la semana pasada, efecto multiplicación, tener discípulos, ¿qué hace? Potencia tu vida cristiana. Algunos de ustedes le dijeron al Señor, dame esa persona para ganar. Hoy vamos a considerar un tema más en esta serie, efecto multiplicación, tener discípulos, potencia tu vida cristiana. Quiero que hoy consideremos el tema que lleva por título características de los que rechazan el evangelio. Características de aquellas personas que van rechazando el evangelio. Estamos mirando Romanos capítulo 10. En nuestro estudio anterior veíamos el corazón de un obrero del Señor. Su pasión, su compromiso, el propósito de vida. En el día de hoy, mirando los versos 2 y 3, vamos a considerar las características de aquellos que van rechazando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El contexto de este capítulo es interesante. Pablo viene hablando sobre Israel. El argumento del libro de Romanos, 16 capítulos, es cómo el hombre puede ser justificado delante de Dios. Él presenta el libro de Romanos como un caso legal. Yo por lo menos he conocido a 2 o 3 personas en mi país que estudiando leyes en una de las materias que se llama Derecho Romano, les pidieron que por favor leyesen la carta a los romanos de la Biblia, porque es un documento escrito como presentando un caso. Los primeros 3 capítulos Pablo presenta la culpabilidad de todos los hombres. Luego desde el capítulo 4 en adelante, cómo el hombre puede ser justificado delante de Dios. Pero en los capítulos 9 al 11, Pablo hace un paréntesis. Pablo es judío. ¿Y qué dice el verso 1 de Romanos capítulo 1? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para que ellos, ¿qué? Sean salvos. Ahora, en estos 3 capítulos, en el capítulo 9, Pablo escribe sobre el pasado de Israel. En el pasado de Israel, ellos fueron elegidos por Dios. ¿Cómo funciona la elección divina? No lo sabemos. Los teólogos desde el siglo III y IV ya vienen discutiendo sobre este tema. No lo sabemos. Pero sí sabemos que en el pasado Israel fue elegido, fue el pueblo escogido por Dios. Amén. Pablo en el capítulo 11 habla sobre el porvenir, el futuro de Israel. Y él dice que un día Israel será restaurado cuando se cumpla el tiempo de los gentiles. El pasado, el futuro, el porvenir de Israel. Pero en el capítulo 10, Pablo presenta el presente de Israel. ¿Qué hizo Israel con su Mesías? ¿Qué hizo Israel con su Cristo? ¿Qué hizo? Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Presenta cómo un judío rechazó al Mesías, pero también presenta cómo un judío puede ser salvo. Ahora, si bien es cierto, nos habla de la condición de Israel, también nos enseña que al igual como Israel rechazó a su Mesías, y aún en el presente de Pablo lo estaban rechazando, también refleja la actitud de toda persona a través del tiempo que van rechazando el evangelio de Cristo Jesús. Recuerdo cuando estaba en Argentina, por 2 años en Buenos Aires, en un sector que se llama Villa del Parque. Nuestro propósito fue fundar una iglesia bíblica en el sector, la iglesia de Villa del Parque, hoy se llama aún así. Recuerdo la oportunidad de ir tocando puerta a puerta, departamento, y una conversación que tuve con un hombre. Era un hombre, Villa del Parque, ese sector era un sector de clase media, o tal vez un poquito más de media alta. Y me encontré con un hombre con su linda casa, preciosa casa, y comenzamos a hablar sobre el evangelio. Y recuerdo que en la conversación salió el siguiente tema. Tú me decías en tu creencia, yo en mi creencia. Cada uno de nosotros creemos que nuestra religión es como una moneda. Y que esa moneda es moneda de oro. La analogía es que toda persona tiene de alguna otra forma, ¿qué cosa?
una religión y cree que su religión, lo que practica, lo que cree, es una moneda de oro, sin darse cuenta, sin ponerla a prueba. Yo me acuerdo una vez que me había encontrado, no sé si era un anillo, no recuerdo bien, o una pulsera, y que yo creía que era de oro. Y me busqué un par de químicos para probar si era de oro. Cuando le apliqué la prueba, me di cuenta que perdió inmediatamente ¿qué? El color de oro. No era ¿qué? Oro. Pero ¿cuánta gente cree? Tal vez quienes nos están mirando en el día de hoy, creen que su religión, que su moneda, es moneda ¿qué? De oro. Mira conmigo, hay una creencia popular donde se dice todas las religiones que llegan a Dios. Lo importante es que tenga una religión, pero decir que todas las religiones llegan a Dios es como decir que todas las calles, no importa de dónde sean, todas las calles llegan ¿qué? Al mismo punto. ¿Es lógico? Entonces algo tiene que medir, algo nos tiene que demostrar si realmente mi creencia, mi religión, lo que yo creo es de oro, es la verdad. Proverbios capítulo 14, verso 12, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, que hay camino que al hombre le parece que recto. Mírelo conmigo, descúbralo en la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece recto. Cree que su forma de pensar, su religión, sus credos, sus convicciones, la denominación que a veces profesa, porque a veces profesamos una denominación y no una relación con Cristo. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin ¿qué es? Es camino de muerte. Pablo entonces entiende que la nación de Israel, escúchame bien, el pueblo escogido por Dios, abrazó más una religión que la relación con Cristo Jesús. Al punto que ellos creían que su moneda era una moneda ¿de qué? De oro, sin darse cuenta que de esa forma estaban ellos rechazando el Evangelio. Hace 2 semanas atrás, golpearon a mi puerta 2 mujeres, una colombiana y una de Uruguay. Muchos años acá en Australia. Una de ellas tenía 35 años en su religión. Otra tenía 40 años en su credo. Son de esta religión que van puerta a puerta entregándole una revista llamada El Despertar o El Atalaya. Le conozco porque cada mes vienen y me traen una revista o conversamos. Pero ese día se me ocurrió tomar la iniciativa. Y les pregunté cuánto tiempo llevan en esto. Y me contaron los años. Tienen su moneda. Luego les pregunté, han llegado al convencimiento espiritual en sus vidas de que si mueren, son salvas? ¿Han alcanzado el perdón de Dios? Me quedaron mirando y abrieron un poquito sus ojos y me dijo, nadie puede saberlo. Pues yo le dije, mi Biblia dice que sí lo puedo saber. Una 35 y otra 40 años, abrazando, tomando en su mano una moneda que tal vez es de bronce, de aluminio o de lata, pero no es ¿qué? De oro. Quiero que mires conmigo, Pablo nos presenta 4 características de aquellos que van rechazando a Cristo como su Mesías. 4 características que son de la nación de Israel. Pero escúcheme bien, cuando usted lleve el Evangelio, cuando usted hable con alguien, cuando usted le predique el Evangelio, lo más seguro que algunos de ellos van a reaccionar de esta forma, que son características comunes. No solamente son de Israel, Pablo está escribiendo acerca de ellos, pero que reflejan el corazón de toda persona que, a pesar de que está oyendo el Evangelio eterno, ellos dicen, yo ya tengo ¿qué cosa? Mi moneda, y yo creo que mi moneda es de oro. Primera característica que Pablo nos presenta. La primera de ellas es que
toda persona, en el caso de la nación de Israel, practicaban un celo religioso. En otras palabras, tienen su propia religión. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con personas a las cuales les queremos hablar del Evangelio y lo primero que nos dicen ¿qué es? No me interesa porque yo ya tengo ¿qué? Mi religión. Y es muy posible que ellos sean muy celosos, tener un gran celo religioso. ¿Qué dice Pablo en verso 2? Porque yo les doy testimonio. Pablo está diciendo, yo puedo hablar acerca de esto. Casi Pablo puede decir así, yo lo puedo decir por experiencia propia. ¿Sabes por qué? Porque él fue un celoso perseguidor del Evangelio. Él perseguía a los creyentes. Pablo puede decir, yo los conozco muy bien. ¿Recuerdas que Pablo, que entre los fariseos, quién era él? El mejor de todos. Superaba a todos, educado con el mejor maestro contemporáneo. ¿A los pies de quién? Del gran maestro Gamaliel. Judío de judío. Celoso entre los celosos. Mira el celo religioso. Porque yo les doy testimonio de que tienen ¿qué? Celo por Dios. Escúcheme bien. Esto es bueno. Es bueno que las personas sean serias, comprometidas y tengan celo por Dios. No hay nada malo en esto. El término celo acá significa compromiso apasionado, entusiasta. No toda persona que nos rechaza cuando le presentamos el Evangelio tiene celo, tiene tradición. No quiere complicarse, no quiere pensar, no quiere cambiar. La mayoría de las personas saben que el cristianismo es no solo una religión, sino un estilo de vida diferente. Entonces, cuando les predicamos el Evangelio, ellos dicen, yo ya tengo mis creencias. Lo que está diciendo es que no quiero ¿qué? Cambiar. Pablo dice, ellos tienen mucho celo. Cuando la nación, después del cautiverio, vuelve a Dios, es interesante notar que cuando ellos regresan a Dios, vuelven muy celosos para adorar a Dios. Al punto que en el tiempo de Cristo había más de 613 o 612 leyes orales, que en Mateo capítulo 15, verso 9, el Señor le llamó mandamientos de hombres. ¿Por qué estos mandamientos de hombres? Porque ellos habían vuelto a Dios con tanto celo, con tanta pasión, que ellos, donde la ley no decía nada, ellos escribieron algo. La ley decía que solamente debían guardar el día de reposo, pero ellos calcularon cuántos pasos podían dar para que eso no significase que fuese ¿qué? Trabajo. ¿Cómo debían cocinar un huevo de tal forma que en el día de reposo no fuese un trabajo? ¿Recuerdas cuando los discípulos se están comiendo y vienen los líderes y le dicen, oye, ¿cómo es posible que los líderes coman y no se purifiquen las manos? Habían hecho todo un ritual de purificación. Tal vez es la esencia de lo que hoy es el lavado de esterilización de los médicos. Ellos tenían que, después de lavarse, levantar los brazos y permitir que solamente se secara. Era la forma. Entonces ellos habían inventado muchos mandamientos. ¿Pero por qué lo hicieron? Por su celo religioso. Les digo algo más, esta palabra celo. ¿Recuerdan que hubo un grupo partidista de los judíos que se llamaban los celotes? ¿Ah? Los celotes eran un grupo activista, político, militar, que por su celo, por su pasión, por sus convicciones, por la palabra de Dios, del pueblo de Dios, no les importaba tomar las armas y liberarse de la opresión romana. ¿Por qué lo hicieron? ¿Eran guerrilleros? ¿Eran malvados? ¿Eran un grupo paramilitar que sencillamente buscaba destrozar? No, sencillamente lo hacían porque ellos tenían ¿qué? Un celo. Mira conmigo en Romanos, por favor. Capítulo 9. Los primeros 2 versículos quiero que mires cómo era Pablo en su celo religioso.
Romanos allá en el capítulo 9, verso 1 y 2, mira lo que dices. ¿Lo tienes? Amén. Romanos 9. Perdón, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Ahora sí. Mira lo que dice. Verso 1. Saulo, respirando ¿qué? Aún amenazas y muerte contra los discípulos ¿de quién? Del Señor. Respirando una amenaza. Usted ha visto a los toreros colombianos, iba a decir, mexicanos y españoles, cuando mueven la capa al toro, ¿qué hace el toro? Jadear. Jadea al toro porque quiere investir aquello que está enfrente. Esa es la descripción. Pablo dice que miraba a los cristianos y los miraba ¿con qué? Con celo, con odio, con rabia. ¿Por qué? En Filipenses 3:6 dice, porque yo tenía celo de la iglesia. Para él, para su religión, los cristianos eran la escoria. Mira lo que dice. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos. ¿A dónde? Ya más adelante Pablo dice que los forzaba a blasfemar. La historia de la iglesia, el cristianismo, está lleno de errores, o mejor dicho, horrores, por personas celosas por su fe. Una de las características de muchas personas, tal vez el que hoy nos está viendo a través de este medio, es que ellos ya dicen, yo tengo ¿qué? Mi religión. ¿Recuerdas la lectura de Juan capítulo 3? ¿Qué dijo Nicodemo? Yo ya soy un hombre viejo, ¿para qué? Para entrar en el vientre de mi madre. Jesús está hablándole por símbolos. Él está utilizando un lenguaje figurado. Y Nicodemo era un maestro, un principal, era un catedrático. Él entendió la enseñanza, pero él lo que le está diciendo, yo ya tengo mi religión, yo ya tengo mi credo, yo he crecido toda mi vida en esto, cambiar a esta altura de mi vida, ¿qué es? Imposible, pero no para la gracia del Señor. Es por eso que muchas personas rechazan el Evangelio, porque ellos ya dicen, yo ya tengo ¿qué? ¿Y qué religión tienen? ¿Qué religión tienen? Si no hay convicción, por lo menos los judíos tenían ¿qué? Celo de Dios. ¿Eran personas ignorantes? ¿Desconocían la voz de Dios? ¿Desconocían la palabra de Dios? Sin duda alguna que no. Pero no porque tu papá y mamá trabajan en McDonald's, tú eres una hamburguesa. Pero a veces creemos que porque papá y mamá son de tal religión, yo también lo soy. A veces rechazamos el Evangelio por un celo religioso. Segundo lugar, segunda característica de aquellos que van rechazando el Evangelio. Pablo ha dicho, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. No es malo tener celo de Dios. Ojalá todos nosotros tuviésemos ¿qué? Celo de Dios. Pero el celo de ellos era en base ¿a qué? A una comprensión limitada. Porque una comprensión limitada, pero no conforme ¿a qué? A ciencia. Es decir, que el celo que ellos tenían, la pasión que ellos tenían por su religión, no era conforme ¿a qué? Al conocimiento de Dios. Significa que ellos desconocían, oye, un día vienen a tentar al Señor y le preguntan, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? ¿Ellos lo conocían o no? ¿Sabían cuál es el mandamiento principal? Deuteronomio capítulo 4, verso 6. Amarás al Señor tu Dios, ¿qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ellos lo conocían. Un judío de la edad de entre 35 y 40 años había repetido de memoria Deuteronomio capítulo 6 por lo menos 30,000 veces en su vida. Recuerda que ellos tenían la filacteria. Recuerda que Dios les dijo, atarás la palabra de Dios en tu frente, en tu mano. Y ellos se fueron a la letra. Se amarraban en sus frentes, ¿qué cosa? Unas pequeñas cajitas llamadas filacterias o en su cinturón. Para no olvidarse de la ley de Dios, comenzaban acá a sacar
el escrito para repetirlos. Ellos conocían la ley de Dios. No eran ignorantes, pero escúchame bien, como muchas personas conocen mucho acerca de Dios, pero no conocen a Dios. ¿Qué le dice Pablo? Pero no conforme, ¿qué? A ciencia. La palabra ciencia significa acá conocimiento por experiencia. Ginosko, el término griego es conocer. Tiene un prefijo pro-ginosko. Esa palabrita que pre significa que tiene que ver con un conocimiento más especial. Permíteme leer algo que alguien escribió. Un autor dijo lo siguiente. Estos escribas, hablando de los líderes de la nación de Israel, estos escribas recibían títulos prestigiosos como rabí o maestros. Siempre se sentaban en los lugares de honor en los banquetes y en las fiestas religiosas. En la sinagoga se les sentaba junto a los papiros con la ley de Moisés, dando así el mensaje que ellos eran los únicos que podían interpretarla. La gente dependía de estos líderes para conocer de Dios y su palabra. Hasta sus sepulcros eran venerados, blanqueados, casi por superstición. ¿Recuerda que Jesús dijo sepulcros blanqueados? Estos líderes eran las personas de más influencia en la congregación de Israel. A esos líderes Jesús les dice lo siguiente. En Lucas capítulo 11, mira el verso 52. Hay de vosotros que intérpretes de la ley, porque habéis quitado ¿qué? Miren lo que dice, la llave de la ciencia. Son los maestros en Israel y habían cerrado la verdad del conocimiento. Mira lo que dice Mateo capítulo 22, verso 29. Jesús les dijo a los líderes religiosos, ¿qué cosa? Erráis, ¿qué? Ignorando las escrituras y ¿qué más? El poder de Dios. ¿Te das cuenta? A veces son personas celosas de su religión, pero ¿tienen conocimiento? En segundo lugar, tienen una comprensión limitada de las cosas. Esa persona que le dice, yo ya tengo mi religión. Usted podría pasarle la Biblia y decirle, ¿puedes demostrarme cuál es tu religión? ¿Qué van a hacer? No, es que tu Biblia no es mi Biblia, no es la misma que la mía. Es que tu forma de interpretar no es la misma que la mía. Claro que es cierto, porque cada persona quiere interpretar la Escritura ¿a qué? A su propia conveniencia. La Biblia dice que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. No conforme a ciencia. Es decir, que a pesar de que tenían la ley de Dios, no habían llegado a un conocimiento pleno. Quiero que observes conmigo, por favor, un texto interesante. En 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, por favor. Mira el verso 7. 2 Timoteo capítulo 3, verso 7. Dice, estas siempre están ¿qué? Aprendiendo y nunca pueden llegar ¿qué? Al conocimiento de la verdad. Estos líderes religiosos tenían mucho conocimiento, mucha información. ¿Te has fijado que hay personas que siempre quieren saber más y más y más? Y nunca ¿qué? Llegan, como dice Pablo, al conocimiento de la verdad. ¿Sabes por qué? Porque el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. Este pueblo, la nación de Israel, no simplemente estaban celosos de su religión, sino que lamentablemente en sus creencias ellos tenían una comprensión limitada. Es Jesús a ellos quien les dice en Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis ¿qué? La verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. ¿Y qué hicieron ellos con el libertador? Le dieron muerte. Recuerdo cuando estaba en Argentina, puerta a puerta, en el mismo sector de Villa del Parque. Una casa grande, un patio grande, casa muy grande, vivía una pareja, un matrimonio muy joven. No recuerdo, creo que tenían una niña pequeñita. Les presenté el evangelio, ella se convirtió.
y comenzó a llegar a la iglesia. Él, no sé si era guitarrista o músico, no sé qué es lo que era, pero hablábamos, compartíamos y le presenté el evangelio. Y escúchame bien, era una mesa en una casa muy grande de murallas muy altas, una mesa larga, casi se parecía a la mesa del rey Arturo, larga la mesa, y le presenté el plan de salvación y él llorando con sus ojos llenos de lágrimas, comprendiendo el evangelio, me decía, sí es cierto, pero yo no voy a recibir a Cristo como mi Salvador personal. Lo visité varias veces y todas las veces me decía, no, ¿será que no veía el evangelio? ¿Será que no comprendía? Él me pasaba su guitarra, la guitarra que yo usaba en la iglesia era la guitarra del rockero, era una guitarra eléctrica con un amplificador, pero él no recibo a Cristo y nunca, desde mi tiempo, mis 2 años que hice ministerio en ese lugar, nunca recibió a Cristo como su Salvador personal. ¿Será que es una comprensión limitada? Mira lo que dice el verso 3. Porque ignorando, ¿qué cosa? La justicia de Dios. La justicia de Dios no es la forma como yo me justifico delante de Dios. La justicia de Dios, ¿sabes quién es? Cristo Jesús. ¿Recuerdas Juan capítulo 3, verso 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo. Pero ellos, viendo al Hijo, viendo a la persona de Cristo Jesús, ¿qué ocurrió con ellos? No sencillamente un celo religioso, sino una comprensión limitada. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 18. Efesios en el capítulo 4, versículo 18. Mira, cómo describe a aquellas personas que no solamente son celosos en su religión, sino que tienen una comprensión limitada. ¿Qué dice Pablo ahí en Efesios capítulo 4, verso 18? Teniendo el entendimiento como entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y qué más? Y por la dureza de su corazón. Tienen un orgullo muy alto. Y qué terrible es tener un orgullo tan alto. Tan alto que ese orgullo te lleve finalmente ¿a qué? A la condenación eterna. Tercer lugar, tercera característica. Hemos hablado de un celo religioso, una comprensión lamentablemente limitada, viendo, ¿no ven? Alguien dijo una vez, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Ojos que miran son comunes. Ojos que ven son extraños. Mira, en tercer lugar, comportar autosuficiente. Aquí hay arrogancia, aquí hay orgullo. Verso 3, la parte B. No solamente hay ignorancia de la justicia de Dios, la justicia de Dios es el Evangelio, es Cristo Jesús. Sino que también dice, procurando, ¿qué? Establecer la suya propia. Rehúsan reconocer su pecado. Rehúsan admitir que necesitan de un Salvador. Rehúsan aceptar a Dios que puede juzgarlos, sino que ellos rehúsan porque no les interesa, porque tienen una autosuficiencia. Recuerdo repartiendo folletos acá en Fairfield. Un hombre un día le entrega un folleto y lo que hace es lo toma, lo mira y me lo lanza ahí como si fuese en mi cara. O lo toman y lo tiran al tacho de la basura. Está bien. Ahora, yo no interpreto eso como una afrenta a mi persona. Porque usted pudiese molestarse y decir, te condeno al fuego eterno, te mando al infierno. No lo sabe. Porque ¿cuántas veces usted también fue qué? Es soberbio. Cuando mi madre, teniendo yo 15 años de edad, me dijo, hijito, hoy te entrego al Señor. Y yo pregunté, ¿qué será eso? ¿Me irá a sacrificar? Digo yo. Hoy vas a ir conmigo a la iglesia, a la escuela dominical. Y yo dije, ¿a qué voy a ir? Primero,
son todos viejos. Años después encontraría una vieja, no tan vieja en la iglesia, que se convertiría en mi esposa. Así que estaba equivocado, no todos son viejos. Pero yo decía, ¿es para viejos? ¿Es para gente que no tiene nada más que hacer? Para gente ignorante. Y fui soberbio. Y mi madre fue a la cocina y trajo aquel instrumento que usaban para barrer la tierra del piso. Una escoba. Así que no vas a ir conmigo. ¡Pah! Me dio un palo aquí en el codo y tuve que ir. Imagínate el gozo con que fui ese día. Yo digo hoy, bendito palo. Porque ese día yo entré creyendo que yo no necesitaba de nadie. Pero ese día conocí la gracia de Cristo Jesús. 2 semanas después recibí a Cristo como mi Salvador personal. Y desde ese día nunca he dejado de congregarme. Y si pudiese ir atrás, haría exactamente lo mismo. Le pediría a mi madre, oblígame a ir, porque mi vida cambió y cambió para siempre. Mi juventud no puede haber tenido una juventud mejor que llevar a otros jóvenes a los pies de Cristo. Pero ¿cuántos tienen un comportar autosuficiente? Procurando, ¿qué? Establecer la suya propia. Diciendo, yo creo en Dios, ¿pero qué? A mi manera. Yo llevo la religión, el credo, ¿qué? A mi manera. Y eso le puede pasar también al pueblo del Señor, que por su celo o por su ignorancia, creer que lo que está haciendo es correcto, ignorando lo que Dios dice que debemos hacer. La suya propia. Déjame decirte algo. Hay denominaciones que intimidan a la congregación. Si usted peca, cuidado, va a perder su salvación. Como que un día amanezco salvo y al día siguiente amanezco perdido. Queridos, la salvación no es por lo que usted hace. Es por la gracia de Dios. Que debemos cuidarla con temor y temblor. Que debemos ser obedientes porque hay disciplina para sus hijos. Yo un día no amanezco salvo y otro día la pierdo, porque la salvación no depende de usted. ¿Depende de qué? De la gracia del Señor. Pero algunos creen que procurando establecer ¿qué? La suya propia. Y eso, ¿sabe qué nos lleva a una arrogancia? Como diciendo, yo merezco estar donde estoy. Hoy precisamente cantábamos, ¿qué sería de mí? ¿Sabe por qué? Porque usted no merece estar en este lugar. Usted debiera estar allá perdido como los demás. Pero Dios lo miró con ojos de gracia. Quiero que mires conmigo, ya el tiempo se ha ido rápidamente, Lucas capítulo 18. Mira lo que Jesús nos contó acerca de la soberbia del hombre. Lucas, allá en el capítulo 18. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Recuerdas esta parábola del fariseo y el publicano? Mira el comportar autosuficiente. Verso 10. ¿Lo tienes? Amén. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, ¿qué hizo? Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta... Oye, no le está orando al final a Dios. ¿A quién le está orando? Por su propia arrogancia. Porque Dios no oye a pecadores. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, como ladrones, ¿qué más? Injustos, adúlteros, ni aun como quién. Oye, de entre toda la calaña, el publicano era el más bajo de todo. Obviamente los publicanos eran considerados como vendepatria. Mira, verso 12. Ayuno. Ay, ¿qué dice? 2 veces a la semana. Cuidado que hay algunos de ustedes. Yo hago sacrificios espirituales. Hoy no puedo comer porque estoy ayunando. Me levanté muy temprano, estuve en la presencia de Dios. Mira, ayuno 2 veces en la semana.
¿Doy qué? Diezmo de todo lo que gano. Es decir, autojustificación. A veces caemos en eso. Yo hago esto para el Señor. Yo hago aquello. Yo hago esto. Yo estoy ahí, yo voy allá, yo llevo, yo hablo, yo digo. Querido, ministerio no es lo que usted hace por el Señor. Ministerio es lo que el Señor hace a través de usted. Porque usted puede hacer muchas cosas buenas con una motivación que es incorrecta. Hasta ahí llegó. Por el contrario, el publicano, más el publicano estando lejos, que decía, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Sabes por qué algunos no comprenden al Señor? Su celo religioso, su comprensión limitada, su comportar ¿qué? Autosuficiente. No entendemos que no es por obras. Y la ley no nos ayudó. Por el contrario, la ley se convierte en una maldición en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la ley me demuestra qué cosa. Tú y yo somos ¿qué? Culpables. Cerremos. Verso 3 al final. No simplemente hay celo, comprensión limitada, comportar autosuficiente, sino que finalmente están ¿qué? Cerrados en su orgullo. No se han, dice el texto, sujetado ¿a qué? A la justicia de Dios. Escúcheme bien. Y usted que nos está viendo, no somos salvos por lo que nosotros queremos hacer. Somos salvos por lo que Dios hizo por nosotros. Y Él nos dejó, ¿sabe qué? Un plan de salvación. Un plan de salvación. Termino con una lectura. Está en Mateo capítulo 7. Mateo allá en el capítulo 7. Mira el verso 21. Está en pantalla para nosotros. Mira lo que dice. Este es un cuadro del día del juicio final. Mira lo que hay acá. Son religiosos, son celosos. Tienen su religión. Llegan a este punto con una moneda en su mano. Pero el problema es que esa moneda en su mano nunca fue ¿qué? De oro. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Aquí hay religión porque están llamando a Jesús como Curios, Señor, mi amo, mi dueño. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solo soy salvo cuando obedezco al Evangelio. Amén. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué le van a decir? Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos ¿qué? ¿Qué dice? Muchos milagros, es decir, acciones religiosas que no son malas, son necesarias. Pero mira el verso 23. Y entonces les declararé. ¿Qué va a declarar el Señor? Todos juntos. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no soy salvo como yo quiero. Soy salvo obedeciendo el Evangelio de Cristo Jesús. Permíteme la conclusión. Las personas actúan así porque son ¿qué? Ignorantes. ¿Qué hacemos con una persona ignorante? ¿Burlarnos de ella? ¿Reírnos de ella? La ayudamos a conocer. Si usted tiene claro el plan de salvación, podrá ayudar a muchos a salir de la ignorancia. Ahora, ¿cómo presentar el plan de salvación? Yo tengo acá unas hojitas para el que quiera después del culto las lleve. Es un plan sencillo, 5 puntos, 5 claves. Una persona me decía no hace muchos días atrás, vino alguien de mi trabajo a hablar conmigo porque sabía que yo soy cristiana y quiso conocer acerca de mi creencia y no supe qué decirle. ¿Será que usted no sabe presentar el Evangelio? Aquí hay una guía práctica. Memorícela y usted sabrá cómo presentar el Evangelio. Conocí a una persona en mi país. Dijo, voy a hablarle a esta persona.
me voy a preparar, lo voy a hacer, lo voy a hablar. Y se le fue pasando el tiempo. Y se le pasó tanto el tiempo que el día que esta mujer cayó al hospital y que él dijo, hoy sí o sí les voy a hablar del Evangelio. Cuando llegó al Evangelio, ya había muerto. ¿Qué haces con el Evangelio? ¿Qué hacer con el Evangelio? Efecto, multiplicación. Tener discípulos, ¿qué hace? Potencia tu vida cristiana. Dile a Dios que no pase una semana sin que tengas la oportunidad de hablar de qué? A una persona de Cristo Jesús. Amén. Cabezas inclinadas y ojos cerrados. Bendito Padre Celestial, te agradecemos en el día de hoy por tu palabra. Por conocer un poco el corazón de aquellos que rechazan abierta y deliberadamente el Evangelio. Tal vez por su celo, por su falta de comprensión, por su arrogancia, por querer justificarse delante de ti, porque sencillamente están cerrados en su orgullo. Oramos, Señor, que tú tengas misericordia y que en esta semana, Señor, nos permitas, pon a una persona frente a nuestro. Y cuando la veamos, que nos preguntemos, ¿será salvo? Y que tengamos la valentía en el nombre de Jesús de hablarle sin temor de nuestro amante Salvador. Te pido que tú pongas ese peso en nuestros corazones y que produzcas esa pasión que necesitamos por llevar el Evangelio. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.